Buenos hermanos, un cordial saludo. Agradezco al Señor por darles ese querer y ese hacer de estar aquí recibiendo esta reflexión en esta mañana. Nuestro propósito, dar a conocer la voluntad del Señor, que a través de estas preguntas que está haciendo la Escritura, también nosotros podamos meditar en nuestros caminos, podamos reflexionar sobre ellas y hacer una buena aplicación para nuestras vidas, para seguir avanzando en conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, una vez más, bienvenidos en esta mañana y quiero invitarles a que vayamos a Génesis, primer libro, el libro de los principios, primer libro de la Biblia. Está dentro de la ley de Moisés, la Torá. Y Génesis capítulo 18, muchas preguntas hay aquí, muchas preguntas que se hacen, muchas preguntas que se desarrollan y están plasmadas aquí en nuestras versiones en español, pues como ya lo he venido diciendo, el Génesis fue escrito en hebreo, y allí en el hebreo no existían los signos gramaticales, sino todo se contemplaba a través de la pronunciación que se hacía en la forma verbal de la escritura. Entonces, bienvenidos mis amados, y quiero invitarles a que me acompañen en Génesis 18, versículo 17. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Una buena pregunta. Vamos a considerar, como siempre lo hemos hecho, quién pregunta, a quién pregunta y por qué de la pregunta. Estas inquietudes básicas en esta porción de la Escritura, en el cual el Señor plasma aquí una pregunta más. Entonces, vamos a orar y que el Señor siga dirigiendo y guiando nuestras vidas en este día. Muchas gracias, Señor, por darnos a conocer tu voluntad, particularmente aquí a Abraham, aunque no es un hombre perfecto, pero sí un hombre que tú escogiste, Señor, para cumplir tus propósitos. Gracias, Señor, por este siervo, gracias por tu palabra, y también ayúdanos, por favor, a nosotros en esta mañana. También sabemos que tienes una voluntad perfecta, buena y agradable para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, en este día, y gracias por instruirnos en tu bendita y preciosa palabra. Amén. Bueno, ¿quién pregunta? ¿Quién le pregunta y por qué de la pregunta? Necesitamos revisar un poquito el contexto, mirar el por qué. Y está allí, voy a leer desde el versículo 17 de Génesis 18 hasta el versículo 21. Dice la Escritura: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, ¿quién pregunta? Esta pregunta se desarrolla en el seno trinitario. Es Jehová, es Dios quien se comparte a sí mismo y se hace esta pregunta, que si iba a encubrir a Abraham lo que él iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. Entonces es el Señor quien hace la pregunta, se hace la pregunta a sí mismo dentro del seno trinitario, como ya lo compartí. Y el porqué de la pregunta, bueno, como lo vemos aquí en la Escritura, Dios se había presentado allí a Abraham, iba para Sodoma y Gomorra, porque como lo dice
el versículo 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Desafortunadamente, mis amados hermanos, Sodoma y Gomorra, ciudades que aún nosotros en nuestros días conocemos en ese trasfondo oscuro de pecado, de juicio que Dios estableció sobre ellos por causa de la dureza del corazón del hombre y por causa de apartarse del Señor y no hacerle caso a Él. El Dios, aquí como el versículo 21 nos lo dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Antes de establecer y decretar y hacer sus juicios, el Señor confirma los hechos claramente. El Señor observa, el Señor no es imprudente, pero sí es justo, es perfecto en lo que Él hace. Justo a la medida, no hay injusticia en Él. Por consiguiente, lo que se estaba desarrollando y hablando allí con Sodoma y Gomorra perfectamente, el Señor conocía la maldad y sabía la condición de los seres humanos allí. Apartados de Dios, habían sacado a Dios de todo contexto y por eso el Señor llega allí a donde Abraham para pasar por allí, por esta región, en el encinar de Mamre, donde estaba Abraham junto con Sara, y va hacia Sodoma y Gomorra a establecer y decretar su juicio. Pero bueno, eso es por qué de la pregunta, porque aquí el Señor dice que se iba a encubrir, le iba a encubrir a Abraham. Dios, como ya sabemos por la palabra, Dios había hecho una promesa a Abraham de que a través de él, de su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿En qué sentido? Pues por supuesto, porque a través de la descendencia de Abraham vendría el Salvador del mundo. Vendría y se cumpliría la promesa de Génesis 3:15, que vendría un Salvador. Usted lo puede mirar y ya lo hemos observado, ya lo hemos mirado en anteriores reflexiones acerca de este protoevangelio que está en Génesis 3:15. Dios enviaría un Salvador y la persona que Dios había escogido, el medio, tengamos presente esto. Dios escoge, Dios escogió a Abraham. ¿Por qué lo escogió? Porque Dios es soberano. No hay quien le diga el por qué y que no se está de acuerdo. Si Dios lo dispuso de esta manera, así lo hizo y por eso es que Dios habla de esta manera aquí en este pasaje. Dios había escogido a Abraham y Dios no quería ocultarle. No quería ocultarle a Abraham lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Juicio. Nos dice aquí también en la escritura, porque versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios alguna vez más había escogido a Abraham, y aquí vemos también un acto de fidelidad de parte de Abraham, para también tenerlo muy presente, mis amados hermanos, que Abraham no fue una persona perfecta, no fue un hombre perfecto. Fue un hombre escogido de Dios, un hombre seleccionado por Dios para cumplir su voluntad de traer a través de su descendencia el Salvador del mundo. Era el conducto, era el medio, no era la fuente es Dios. Y eso debemos tenerlo muy presente. Abraham, a pesar de todo, y como ya la Biblia nos declara y nos presenta, y eso es lo hermoso de la Escritura, que la Biblia, Dios es honesto, Dios muestra a los hombres tal cual como somos. Él no solamente presenta la parte buena, también presenta las falencias que nosotros presentamos, el pecado que nosotros desarrollamos. Es abierto Dios. Y aquí con Abraham vemos que no era una persona perfecta, pero sí un hombre fiel al Señor, un hombre obediente a pesar de sus pecados. Él era un hombre que quería serle fiel a Dios y que quería ser obediente a Dios. Y lo más hermoso de esto, ¿saben? Es que Dios sabía esto. El versículo 19 dice, porque yo sé
que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden y a que teman al Señor. Mire, aquí es algo relevante, importante, que Dios ve a Abraham y conoce el corazón y la condición de Abraham, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios sabe que Abraham, a pesar de su condición, a pesar de que no era un hombre perfecto, pero quiere serle fiel a Dios. Le creyó a Dios y en esa circunstancia se mueve y quiere que sus hijos, su descendencia, también teman al Señor, le crean al Señor y vivan para el Señor. Esto también es importante, ¿no? Para sacar para nosotros en este día la aplicación. Bueno, por la gracia del Señor, en el Señor Jesucristo, ya hemos sido llamados para salvación por su gracia, bajo su gracia, en misericordia de Dios. Aunque, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso debemos tenerlo presente también nosotros. Mire, es en Cristo. Somos llamados en Cristo para salvación. Ahora, por su gracia, bajo su gracia y en misericordia, somos salvos. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Dios quiere usarlo a usted y a mí. Que somos perfectos, igual que Abraham. No somos perfectos. Tenemos pecado. A veces cometemos pecado. No es que nos deleitemos ni practiquemos el pecado, pero sí, desafortunadamente, nos movemos y nuestra tendencia, desafortunadamente, por causa de nuestra carne, es hacia el mal. Pero a pesar de eso, bajo la gracia del Señor, podemos ser útiles en las manos preciosas del Salvador. Dios tiene un propósito y yo le animo, mi amado hermano, en esta mañana, que podamos decirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Para qué tú me has llamado? ¿Para qué tú me has llamado en Cristo Jesús? ¿Para qué, Señor, puedo ser útil? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Y seguro, mire, se lo digo por la convicción y con la autoridad de la Biblia y por la guía del Santo Espíritu que mora en mí. El Señor le guiará, le dirigirá, y a través del Espíritu Santo de Dios y su bendita y preciosa palabra, el Señor le mostrará su voluntad a usted. Y espero que así el Señor puede decir de nosotros en su momento, así como lo dijo Abraham, que seremos fieles, imperfectos, sí, pero hombres fieles, hombres obedientes al Señor y hombres que queremos seguir comunicando esta bondad del Señor y seguir extendiendo su misericordia, su gracia por toda la tierra. Mi amado, Dios bendiga en esta mañana. Si usted no tiene propósito en esta tierra, yo le animo. Dele la oportunidad a Jesucristo. Estar esperando que los días pasen, día tras día, año tras año, y vienen los tiempos, vienen más tiempos, y sin propósito en esta tierra. Dele la oportunidad a Jesucristo y dígale al Señor que usted se arrepiente de sus pecados, que usted cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, y que se dispone para que Él cumpla su voluntad en usted. Amada iglesia, Dios les bendiga y ánimo en el Señor, y seguimos adelante buscando la voluntad de Dios y sus propósitos con y para con nosotros. Bendiciones y muchas gracias por su atención.